Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio venir a este espacio virtual y pues a través de este espacio virtual es que yo les voy a compartir la introducción a los métodos de estudio bíblico personal para que como hermanos o cuerpo de Cristo podamos crecer espiritualmente, podamos tener la capacidad para llegar a las escrituras, investigar y no simplemente leer. Por ello es importante que se pueda observar este video previo a el estudio de los métodos bíblicos para que se pueda aprovechar a nivel personal y en algún momento pues que sea de utilidad para la iglesia del Señor. Muy bien, voy a iniciar este método de estudio bíblico personal. Es extraído del libro de Rick Warren. Por cierto, se lo recomiendo. Ustedes pueden ver por este lado, es este libro, muy bueno por cierto. Está adaptado por mi persona, por mi servidor, con el único propósito de poder brindarles una herramienta como hijos de Dios, para que al mismo tiempo pues, puedan crecer y que su interés bíblico, y no solamente su interés, sino también su conocimiento, pero al mismo tiempo la práctica de la palabra del Señor pueda ser fundamental en cada uno de nosotros. Muy bien, así es de que yo les voy a compartir, por favor, eh, el siguiente método. Ahora, antes de iniciar, pues les quiero pedir que puedan acompañarme con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, amado Dios, por el privilegio que nos das de poder venir ante tu presencia a través de este espacio, Señor de los cielos. Te pedimos con todo nuestro corazón que pueda ser útil para el cuerpo de tu Hijo amado, Padre Celestial, para que cada uno de los hermanos pueda disfrutarlo y que también sea de bendición para la vida de ellos. Así pues, Padre, en tus manos te encomiendo cada parte de este estudio, esta introducción, y pues definitivamente, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar. Y bueno, la primera pregunta es importante. Dice, ¿por qué debemos de estudiar las Sagradas Escrituras? De alguna manera es importante que ustedes también se lo puedan hacer. ¿Por qué las estudiamos? ¿Será que la utilizamos como un medio para informarnos? ¿Como un medio para atacar? ¿Lo utilizamos como leer el periódico? ¿Por qué? Muy bien. El apóstol Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, le dice lo siguiente, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro y capacitado para toda buena obra. Versión Reina Valera dice que sea perfecto, pero la idea de esta palabra perfecto es maduro, un hombre perdón, no solamente un hombre, el cristiano, la hermana, el hermano, el hijo del Señor, pues, que a través de la palabra, él encuentra hasta cierto punto madurez, pero también lo capacita para toda buena obra. Nosotros vamos a notar 4 aspectos en la sabiduría de Dios. Y la primera es que es útil para enseñar, porque es inspirada por Dios. Y el segundo aspecto es útil para redarguir. El tercer aspecto es útil para corregir. El cuarto aspecto es útil para instruir en justicia. Cuando nosotros observamos que la palabra del Señor es útil para enseñar, nos damos cuenta que en ella nosotros podemos encontrar un recurso didáctico, un recurso que nos instruye, un recurso que nos enseña, que nos muestra, que nos permite salir de la ignorancia, que nos da paso a que podamos entender el plan del Señor a través de su palabra.
cuáles son sus propósitos, cuáles son sus designios, cuál es su voluntad. Y pues la palabra nos va enseñando a medida que nosotros nos vamos involucrando en ella, a medida que nosotros vamos tomando interés. El segundo aspecto dice que es útil para redarguir. Como creyentes, pues en algunas ocasiones solemos tener dificultades. Y el término redarguir básicamente se refiere a una herida que, pensemos en esto, hay una herida y esta herida tiene pus, tiene infección. Y lo que hay que hacer es presionar esa herida, hacer que esa herida saque el pus o la infección y limpiar. Prácticamente es poner el dedo en la herida y así a través de ese método, pues lo que va a hacer es sanar la herida. Bueno, básicamente la palabra en algunas ocasiones, por no decir que siempre, nos está constantemente redarguyendo, nos está quitando, está purificando, nos está limpiando de las infecciones espirituales que nosotros tenemos por naturaleza como pecadores. Luego encontramos el tercer aspecto que es útil para corregir. Por lo general el ser humano suele apartarse del Señor, suele tener pensamientos inadecuados, y por ello mismo es que la palabra, cuando el creyente está constantemente acercándose a la palabra, esta palabra pues va corrigiendo su andar, su peregrinaje por este mundo, su peregrinaje como cristiano. Y en el cuarto aspecto nosotros vamos a encontrar que es útil para instruir en justicia. La justicia es uno de los atributos del Señor, uno de los atributos que el Señor evidencia. En Él no hay injusticia, todo es rectitud. Pero como nosotros como creyentes obtenemos un lugar eh, de justicia, pero no porque seamos justos, porque esa sea nuestra naturaleza, sino porque ese lugar fue dado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y por eso es de que nosotros estamos en ese lugar. Pero en realidad, como seres humanos, naturalmente no somos seres justos, y por eso es de que la palabra del Señor nos instruye en el camino de la justicia, nos va conduciendo, nos va mostrando, nos mentorea, nos acompaña para que nosotros podamos ir hacia el camino de la justicia. Ahora, el propósito de estos cuatro aspectos es algo muy importante, que es para toda buena obra. Estas son características genuinas de un cristiano, que ha sido salvo por gracia, por medio de la fe para buenas obras. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿para qué servirían estos cuatro aspectos? Porque en realidad termina siendo hasta cierto punto algo teórico, algo aislado de las prácticas. Y por eso es de que la palabra enfatiza al final, y es capacitado o es maduro para que pueda provocar buenas obras o pueda hacer buenas obras. Por eso es de que la idea del apóstol Pablo es decir de que la palabra del Señor ha sido inspirada por él, pero también que es útil para el creyente para cuatro aspectos en específico: para enseñar, para redarguir, para corregir y para decir injusticia. El propósito principal es para que el creyente pueda practicar buenas obras. Ahora, el orden. ¿De qué manera la palabra del Señor cobra efecto? Muy bien, es útil cuando estos cuatro aspectos deben de dirigirse en primer lugar a nosotros mismos. Como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, entre comillas aparece, pero persiste tú en lo que has aprendido, según 2 de Timoteo 2:14. O sea, que mientras nosotros vamos adentrándonos en la palabra del Señor, en primer lugar, lo que hayamos aprendido debemos de persistir, debemos de ser constantes, debemos de ir cultivando una buena vida cristiana. Y en segundo lugar, para que todas estas buenas obras puedan acercarnos
a las Escrituras. Básicamente estas buenas obras tienen como propósito de acercarnos a las Escrituras. Es principalmente para capacitarnos y poner en práctica el conocimiento que el Espíritu impregna en nosotros. O sea, luego de ser insistentes, esto va a provocar que de alguna manera, de manera automática, a través de la guía del Espíritu Santo, nosotros podamos tener buenas obras. Ahora, hay 3 puntos importantes que yo marco acá. Y es que nosotros debemos de persistir, pero hacerlo con deleite. Yo pongo acá en el primer punto. El alimento del cristiano se encuentra en la mesa, frente a su Biblia, papel y lápiz, y la disposición de un corazón hambriento para deleitarse por la mañana y por la noche. Su gimnasio se encuentra en el contexto de familia, iglesia, trabajo y todas sus relaciones sociales, donde pone a prueba su buena o mala alimentación. Y en tercer punto, sus buenas obras serán el espejo del resultado obtenido por su disciplina, labor en la alimentación y su buen desempeño en el contexto que vive. Muy bien. ¿Por qué de alguna manera nosotros hemos perdido relevancia o la iglesia ha perdido relevancia? ¿Por qué los creyentes ya no tenemos la misma relevancia dentro de la sociedad? ¿Por qué ahora nosotros somos avergonzados? ¿Por qué ahora de alguna manera eh, para, para el creyente termina siendo algo complicado eh, evidenciar aquello que predica? Porque a nosotros se nos toma como personas incongruentes. ¿Por qué? Muy bien, en primer lugar, porque en ocasiones pasamos muy poco tiempo frente a nuestra Biblia. Pasamos más tiempo frente a nuestro televisor, a nuestro computador, a nuestro dispositivo móvil, pero muy poco frente a nuestra Biblia. Y ahí es donde el ser humano consume de manera espiritual y es donde se nutre. Y por eso es de que yo enfatizo aquí que el cristiano, el alimento del cristiano se encuentra en esa mesa, cuando se dispone a leer, cuando toma un lápiz y un papel y escribe todo aquello que le interesa, todas aquellas dudas, todos aquellos tesoros que va encontrando mientras lee, mientras se deleita. Pero también se dice que es por la mañana y por la noche. Luego, yo manifiesto que eh, ese gimnasio o el ejercicio de poder tener una vida espiritual en forma, también debe de manifestarse el ejercicio en la familia, o sea, la práctica en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todas aquellas relaciones que nosotros tenemos. Allí es donde se pone a prueba nuestra alimentación, porque es donde nosotros vamos a desempeñarnos como creyentes. Y posiblemente, hasta cierto punto, podríamos cometer el grave error de no alimentarnos y así pues expresar debilidad frente a la sociedad, frente a nuestra familia y también en nuestro trabajo. Y estas buenas obras serán el espejo de toda esa disciplina en conjunto que nosotros tenemos a solas con el Señor y luego de aquello que nosotros practicamos en nuestro contexto inmediato. Por eso desde que yo quiero leer el Salmo 1, versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, pregunto yo acá, ¿es relevante el estudio de las Sagradas Escrituras? Respóndase usted. Yo me respondo de manera personal. Digo yo que sí es relevante. Y más para este contexto en el que nosotros estamos viviendo, un contexto de materialismo, de secularismo, de individualismo, donde solamente importo yo y todo aquello que hago yo. Pero la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Y por eso veo yo que es relevante para poder dar respuesta a esas necesidades contemporáneas que el ser humano vive constantemente. Muy bien, iniciamos. Cabe resaltar de que esta presentación es nada más que una introducción, no es el inicio de los métodos
de estudio personal, sino más que otra cosa es una introducción para que tengamos el panorama de lo que se nos viene, para luego de manera personal o presencial podamos iniciar nuestro estudio de los métodos eh, bíblicos. Algunas recomendaciones. De hecho, hay 5 recomendaciones acá que yo voy a resaltar. Básicamente, estas son extraídas del libro de Rick Warren. Ahora dice, número 1, saber hacer las preguntas adecuadas. Mientras más preguntas le formule al texto que esté estudiando, más sacará del mismo. A través de este ejercicio desarrollará una mente más hábil para profundizar en las escrituras. Es como tener unos lentes más precisos. De hecho, nosotros debemos de aprender a hacer preguntas, y no cualquier clase de preguntas, sino preguntas claras, preguntas precisas, que provoquen extraer información de la palabra del Señor y asimismo poder tener perlas más importantes, más hermosas, o aquello que no veíamos antes. Y por eso es importante hacer preguntas. Ahora, en el punto 2 dice, escribir todo lo que observe y descubra. Mientras nosotros vamos haciendo preguntas, es importante que también les vayamos dando respuestas a esas preguntas. ¿De qué forma? No podemos hacerlo nada más de una manera mental. De esto debemos de hacerlo de una manera más intencional, escribiendo. Por eso es de que aquí se establece. Rick Warren dice que la diferencia entre lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia es que el estudio de las Escrituras, en el estudio de las Escrituras, usted pone por escrito todos los pensamientos que ha obtenido. En el estudio de la Biblia se toman notas extensas. O sea, hay que comprar muchos lapiceros, mis hermanos, muchos lapiceros, muchas hojas. Y pues si usted es un poco más tecnológico, puede tener a su alcance una laptop, su dispositivo móvil, una tablet, pero de alguna manera no debe de pasar por alto las preguntas y las respuestas, todo aquello que usted va observando mientras avanza en su estudio de la palabra de Dios. En el punto 3, dice que la meta de este proceso es la aplicación y no solamente la interpretación. O sea, ¿de qué nos serviría a nosotros hacer una buena exégesis, una buena explicación, extraer aquello que los biblistas más sobresalientes no han podido evidenciar en sus estudios? ¿De qué nos serviría a nosotros tener doctorados, capacitaciones? Pero si a pesar de toda la información que nosotros extraemos, no la aplicamos, pues sería muy triste. Y por eso es de que acá Rick Warren cita palabras textuales de Dwight L. Moody y dice, la Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Se los repito otra vez, hermanos. Y cuando ustedes lleguen a este espacio, piensen y analicen lo que aquí está diciendo Dwight L. Moody. Y dice, la Biblia no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento. O sea, la palabra del Señor no fue revelada solamente para que nosotros tuviéramos un conocimiento más amplio y que pudiéramos hacer alarde de lo que conocemos, ¿no? En primer lugar, la palabra fue revelada a nosotros para que nosotros podamos cambiar nuestra vida. O sea, a mayor acercamiento con la palabra, mayor cambio en nuestras actitudes, en nuestro temperamento, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos. Por ello es de que Rick Warren dice que hay muchas posibilidades en conocer la palabra de Dios y no conocer al Dios de la palabra. Esto es tremendo y triste a la vez. Muy duro, pero cierto. Y por eso es de que la tercera recomendación es que la aplicación debe de ser parte fundamental de todo el estudio y no solamente la interpretación. Ahora, aquí vamos a desglosar algunas cosas interesantes.
Y en el cuarto punto aparece que la palabra de Dios debe de estudiarse de forma sistemática, o sea, de manera ordenada. Yo escojo un libro, me informo acerca del libro, estudio acerca del libro, investigo acerca del libro e inicio verso por verso, palabra por palabra. Y por eso es de que aquí se dice que se necesita un plan de estudios regular con pasos precisos. ¿Qué quiere decir Rick Warren cuando habla de un plan de estudio regular? O sea, tengo días específicos, horarios específicos, y no debo de violar ni saltarme sobre estos horarios. Si yo voy a tomar, por decirles, la carta a Filemón, una carta pequeña, bueno, voy a iniciar con esta carta. Bueno, entonces yo tengo que ser preciso. En primer lugar, voy a informarme acerca de quién escribió Filemón, para quién fue dirigido, por qué fue dirigido. Ya tengo yo toda la información del libro, entonces inicio mi lectura. Mi primera lectura en una versión, digamos que la inicio en una versión Reina Valera, y así me voy. O sea, voy con pasos precisos, ordenados, no de manera desordenada, buscando, esto no me gusta, ahora mejor salto a esto, esto como que no mucho me interesa, ahora voy a buscar esto. No, lo que debemos de hacer acá es ser ordenados y precisos. Y como punto A está, que debemos de observar. Punto B, formular preguntas. Punto C, correlacionar. Y esto se debe a las referencias cruzadas. Punto D, interpretar y analizar el significado del texto. Punto E, aplicación de las formas prácticas, según sea nuestro contexto. La observación. La observación de un libro tiene que ver con el autor, quién lo escribe, los destinatarios, a quién es enviado, o para quiénes es escrito, qué personajes importantes hay dentro del relato, dentro del contexto del libro. Luego debemos de observar el contexto geográfico, cultural, todas aquellas cosas que se practicaban en esa época. Palabras conectivas como y, también, por lo tanto. Estas palabras dicen mucho, porque son aquellas que unen temas o desunen temas. También está la repetición de palabras. Hay algo muy interesante y es que en la repetición de palabras debemos de prestar atención. Cuando nosotros hacemos una lectura, debemos de ser observadores y notar si las palabras se repiten mucho, sin importar cuál sea la palabra, ya sea si sea un y, o un qué, o un por, o un también, o un verbo, si se repite varias veces, hay que poner ojo a estas palabras. También acerca de los verbos. ¿Qué tipos de verbos hay? ¿Por qué están esos verbos? Y también es importante resaltar cuál es el propósito de la carta. A través de la observación es que se extraen estas informaciones. Estas son informaciones básicas para el estudio de la palabra del Señor. Luego nosotros vamos a notar que debemos de aprender a formular preguntas, lo que veíamos al inicio. En este caso, no hay límite, mis hermanos. Se hacen todas las preguntas que se puedan. Entre más preguntas se hagan al texto, más resultados se obtendrán. Por ejemplo, al texto se le puede decir, ¿quiénes deben de obedecer? ¿Para qué deben de obedecer? ¿Cómo deben de obedecer? Si se dan cuenta, es casi la misma idea porque lleva la misma palabra, pero de diferente forma, y esto arrojará resultados diferentes. Correlacionar. Referencias cruzadas. Esto básicamente se utiliza en un texto para hacer alusión a un elemento dado o cita que se encuentra en otra parte del documento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, si estamos hablando de muerte, por ejemplo, vemos si en otra parte del libro hay muerte, o si hay una, por lo general, bueno, esto lo vamos a ver con más detenimiento, pero por lo general se habla de versículos que están entrelazados o que están hablando del mismo tema, en un diferente contexto o para un público diferente, pero a través de ello nosotros vamos a poder
entender por qué aparece. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento, así es de que voy a avanzar. Y luego va la interpretación. Luego de observar, tomar notas sobre el contexto, formular preguntas, correlacionar los pasajes, investigar sobre otros versículos que tratan del mismo tema, viene el proceso de interpretar. Aquí nosotros vamos a plantear lo que significa el texto, lo que quiere decir el texto, tanto para los lectores antiguos como para los actuales. ¿Qué es lo que está queriendo decir el escritor ahí? ¿Por qué lo está diciendo? ¿O qué significa? Básicamente, el fin es ese, encontrar la interpretación más adecuada. Por eso es de que vamos, estudiamos, observamos el contexto, quién lo escribe, para tener la idea y la claridad de la interpretación. Nosotros no apelamos al método alegórico, sino vamos al método eh, del contexto, del estudio del texto, a los métodos sintácticos del texto, que hasta el momento no los vamos a ir viendo, pero sin duda alguna es importante que nosotros conozcamos el contexto, conozcamos al autor, el propósito del texto, en el estudio de las palabras, ver cuál es la intención del autor, por qué se los envía, ya que el propósito de un libro se debe a la condición de quienes reciben la carta o el libro o quienes van a leer el libro. Y por eso es importante que acudamos a esto y no a métodos alegóricos. Continuamos. Ahora viene la aplicación o, en otras palabras, la contextualización. Este último paso en realidad es el propósito por el cual usted ha emprendido la ardua tarea de investigación bíblica. Muy bien. Esto es importante que nosotros lo aprendamos a reconocer. ¿Por qué? Porque este es el fundamento principal de todo el estudio. Cómo usted va a enseñarle a aquellos que lo escuchan a las necesidades que hay dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso usted ha emprendido una ardua tarea, una labor ardua en la investigación bíblica. Aquí es donde se aplicará el significado del texto a nuestro contexto. A ese contexto laboral, académico, familiar, social y eclesiástico. O sea, aquí ya estamos llegando al final. O en otras palabras, al final de todo del propósito por el cual nosotros iniciamos un estudio. Y por último, es importante que nosotros tengamos claro que la riqueza de las escrituras es infinita. Nunca vayamos a pensar que porque ya enseñamos 2 o 3 veces, 4, 5, 6, 7 y las veces que sean, no importa si es la vez número 1000 que enseñamos el pasaje, siempre vamos a encontrarnos con cosas nuevas. Por eso es de que el salmista dice acá, he visto que aún la perfección tiene sus límites, solo tus mandamientos son infinitos. Salmos 119, versículo 96. Aun cuando estudiemos muchas veces el mismo pasaje, siempre obtendremos nuevas joyas implícitas como explícitas. Aquellas cosas que nuestros ojos no vieron, aquellas cosas que nuestro entendimiento no logró captar, en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, novena, décima y todas las que sean necesarias, vamos a encontrar cosas nuevas, cosas importantes. Y por eso es de que el estudio bíblico no tiene atajos. Es un trabajo arduo, pero es diligente. Cosechará resultados a su debido tiempo, según sea su paciencia, querido hermano, querida hermana. Lo importante es adentrarse y ser paciente y ser arduo. Este es un arduo trabajo. Finalizamos hablando de que de alguna manera necesitamos algunos recursos, como Biblias, versiones, comentarios, diccionarios, y pues de alguna manera esto implicaría en algunos gastos. Para conocer la palabra del Señor a veces hay que invertir, hay que dar, para que de alguna manera podamos
ser cristianos, conocedores de la palabra, pero que también aplican. Por ello es importante manifestarles lo siguiente. Yo me responsabilizo de alguna manera de evitarles algunos gastos, pero si ustedes tienen las posibilidades, pues enhorabuena, hay que hacer esos gastos. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna computadora por ahí o tablet y necesitan versiones, pues aquí yo tengo una herramienta que es Eastwood. Aquí hay diferentes versiones, están las Biblias, también se encuentran los comentarios y luego están los diccionarios. Y cada uno de estos diccionarios son importantes, son interesantes. Cada uno de ellos nos brinda a nosotros informaciones principales y básicas. Muy bien, hermanos. Hemos llegado al final de esta introducción a los métodos de estudio bíblico personal. Extraído, la idea es extraída del autor Rick Warren en su libro. Usted tiene pues la disposición de comprar un libro, pues bien lo puede hacer. Y si no, pues de alguna manera, pues aquí estaremos estudiando paso a paso las recomendaciones de él y los métodos que de alguna manera son importantes, son muy bonitos, de una manera muy entendible. Y pues yo me ofrezco para cualquier cosa, estar a su disposición y pues brindarles la ayuda y el soporte necesario. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto, queridos hermanos.